Durante gran parte de mi infancia no creí en duendes, brujas ni en ninguna cosa que fuera paranormal. Mis padres se consideraban ateos y me criaron de esa forma. Honestamente, creo que me hubiera gustado saber todas las posibilidades en lugar de solo encerrarme en lo que la ciencia podía demostrar, puesto que, a la edad de 13 años, junto con mi familia, viví algo que aún nos atormenta hasta el día de hoy. En aquel entonces, en mi casa éramos mi papá, mi mamá, mi hermano, que apenas tenía unos cuantos meses de nacido, y yo. Hasta donde yo sabía, no teníamos más familia, tampoco era algo que había preguntado, pero desde que tuve memoria no íbamos a reuniones o fiestas familiares. Sin embargo, todo esto cambió un día en el que, al volver de la escuela, mis padres me comentaron que iríamos al pueblo donde creció mi padre, pues mi abuelo había organizado una enorme fiesta por sus 80 años y quería que fuéramos. Estaba tan extrañada que no pude evitar preguntarle a mi padre por qué nunca habíamos visto al abuelo o por qué íbamos justo en ese momento. Sin embargo, mi papá no me dijo gran cosa. Divagó por un momento y me dio a entender que siempre tuvieron ideales muy diferentes y que, con el tiempo, esos ideales los fueron separando cada vez más, al punto de romper prácticamente su relación, pero que bien podrían intentar enmendar en ese momento. Al principio eso me dio un poco igual, sin embargo, en cuanto iniciamos el viaje, me di cuenta de que íbamos básicamente hasta la punta del mundo. Era un lugar demasiado retirado del cual prefiero no decir el nombre por motivos de seguridad, pero eran muchas horas de viaje y, además, era un lugar tan recóndito que no había señal de teléfono y mucho menos internet. Creo que lo extraño comenzó a pasar desde el momento en que nos bajamos del coche, pues, aunque mi abuelo al inicio parecía estar muy feliz, en cuanto notó a mi hermano bebé, palideció de inmediato y se puso muy serio. Volteó a ver a mi padre y, con una profunda seriedad, le preguntó si ese niño estaba bautizado. Mi padre intentó contener sus opiniones y eso lo pudimos notar. Como dije antes, era un ateo y no estaba dispuesto a que sus hijos se bautizaran con ningún tipo de religión. Hasta donde yo sabía, yo sí estaba bautizada. Al parecer, mi mamá lo había hecho por presión de algunas de sus amigas, las cuales querían ser mis madrinas de bautizo. En realidad, no fue una ceremonia con un gran significado para mis padres, fue algo más que hicieron como una especie de regalo hacia las amigas de mi mamá. Pero, en fin, mi padre solo miró a mi abuelo y le respondió que aún no lo habían bautizado. Aunque yo esperaba que mi abuelo solo lo aceptara, la verdad es que se puso un poco mal y extraño. Comenzó a decirle a mi padre que era una persona demasiado irresponsable por haber llevado a un niño a ese lugar sin haber sido bautizado. Recuerdo muy bien que le dijo que ya sabía perfectamente lo que ocurría con los niños que no estaban bautizados y que, si algo malo le pasaba a ese niño, sería toda su culpa. Incluso le dijo que lo mejor sería que volviéramos a nuestra ciudad en ese momento si no quería que algo terrible le ocurriera. Papá también discutió con él durante un muy largo rato, diciéndole que todo eso era ni más ni menos que creencias de ese pueblo tan chico. Agregó que, además de eso, todas las muertes de los niños que habían pasado a lo largo de los años bien podrían tener una explicación. Les dijo que todo en esta vida tenía una explicación y que no nos iríamos de ahí solamente por supersticiones. Además, estaba seguro de que no le pasaría nada a su hijo. Aunque el abuelo no estaba para nada feliz con su respuesta, la terquedad de papá hizo que no hubiera ninguna forma de que volviéramos a la ciudad ese día, así que nos quedamos. Al principio, todo iba normal. Para mí, era bastante aburrido, puesto que no había nada que hacer en ese lugar. Aunque un par de horas después me presentaron a una prima mía, la cual tenía exactamente mi edad. Yo no la conocía de nada y ella tampoco a mí, pero aún así pudimos hacer una amistad. Incluso debo decir que me la estaba pasando bien. De hecho, recuerdo que, en algún momento de estar hablando con ella, le pregunté qué es lo que creía la gente del pueblo relacionado a los niños que no estaban bautizados, pues me había quedado con esa intriga.
Ella me miró y me dijo que en ese pueblo había muchas brujas, las cuales bajaban del cerro a medianoche y se llevaban a todos los niños que no estuvieran bautizados, y eso en el mejor de los casos. En algunas otras ocasiones solo entraban a las casas y le succionaban toda la sangre al bebé, dejándolo vacío por completo, sin una sola gota de sangre. Yo, escéptica por toda la crianza que había tenido a lo largo de esos 13 años de mi vida, le dije que eso no podía ser posible, que las brujas no existían. Pero ella insistió y me dijo que eso era real, que ella las había visto, que por la noche podías verlas como bolas de fuego que andaban saltando entre los cerros. Pero lo peor era verlas si estaban muy cerca, ya transformadas en personas. Me dijo que se veían muy horribles, que había visto una que tenía llagas en todo su cuerpo y en la cara también. Que sus ojos no eran humanos, que se parecían a los de algunos animales, y que además de eso podían transformarse en perros, coyotes e incluso su padre le contó que las vio transformarse en cabras sin nada de pelo. Sus ojos brillaban y de su hocico soltaban una especie de baba negruzca que pudría el pasto. Yo seguía insistiendo en que eso no podía ser posible. Además, creía que me estaba tomando el pelo, ya que yo no era de ahí y sería muy fácil engañarme. Pero lo que no sabía era que yo no creía nada de esas cosas, así que le seguí diciendo que no le creía. Al final, ella me dijo que por la noche me diría cuando las viera por la ventana para que, de esa manera, viera las bolas de fuego entre los cerros. Yo le dije que estaba bien, y aunque quería verlas, algo dentro de mí solo quería encontrarle la explicación lógica a ese evento. Pensé que quizás podrían tratarse de algunas luces de personas que vivían en el cerro o quizás algún bromista arrojando pirotecnia para asustar a la población. Después de acordarlo, fuimos a la fiesta con los demás para ver en qué podíamos ayudar. La fiesta estuvo bastante bien. Papá y el abuelo parecieron volver a conectar. Supongo que ambos se extrañaban a su manera. Recuerdo bien que algunas personas de la fiesta, al enterarse de que mi hermano no estaba bautizado, comenzaron a amarrarle algunos listones en los puños, diciendo que sería como una especie de protección y esperaban que funcionara. Mamá y papá al principio se opusieron, pero eventualmente decidieron que no podían nadar contracorriente, así que los dejaron. Si eso les daba paz mental, estaba bien. Al final, todos los adultos estaban demasiado ebrios y mi mamá había acostado a mi hermano en una cama de la casa. Mi prima y yo seguimos platicando de diferentes cosas, aunque yo era la que más hablaba. Ella se mostraba muy fascinada por mi vida en la ciudad y de todas las cosas geniales que había. Recuerdo que cuando dieron las 12, yo ya había olvidado por completo lo que me había dicho sobre avisarme para ver a las llamadas brujas, pero ella no lo había olvidado. Así que me dijo que nos acercáramos a la ventana para ver si podíamos ver algo. Nos quedamos ahí como 15 minutos sin que sucediera nada, e incluso yo empecé a reírme de ella por no haber podido comprobar lo que tanto quería. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de apartarnos de la ventana, por el rabillo del ojo alcancé a ver un destello. Volteé y, efectivamente, no solo había una, sino varias bolas de fuego. Al principio pensé que eran quizás como esos globos de Cantoya, pero muy rápido me di cuenta de que no podían serlo, pues la llamarada se veía muy latente, así que a no ser que se estuvieran incendiando, no podían ser. Además, se movían de una forma muy consciente. Era algo inexplicable. Las dos nos quedamos viendo ese espectáculo de luces durante varios minutos hasta que, de repente, escuchamos como algo se cayó en el cuarto en el que estaba mi hermano. Así que fui rápido para ver qué pasaba y si mi hermano estaba bien. Sin embargo, lo que me encontré fue totalmente horrible. Una mujer lo tenía en brazos, pero no era ninguna de mis tías. Era una mujer desconocida con el rostro lleno de ampollas, de un aspecto aterrador, y sus ojos eran de un verde fosforescente muy extraño. Casi de inmediato grité aterrada para alertar a mis padres, pero en ese momento aquella mujer corrió hacia mí, empujándome con tanta fuerza que me aventó casi 1 metro, llevándose a mi hermano en sus brazos.
Después de eso, salió por una ventana. Mis padres, alarmados por mis gritos, corrieron para tratar de encontrarla, pero no podían ver nada por la oscuridad, ya que en ese lugar ni siquiera había alumbrado público. Todos estábamos intentando localizarla hasta que finalmente vi algo. Era un perro enorme y traía a mi hermano en el hocico, sujetándolo de un brazo. Mi hermano lloraba y se retorcía. Rápidamente alerté a todo el mundo, y todos los adultos corrieron para intentar rescatarlo, pero aquel animal fue mucho más rápido que nosotros y se perdió en la oscuridad. Por más que lo intentaron, nadie pudo encontrar nunca más a mi hermano. Esto marcó un antes y un después en nuestras vidas. Mis padres pelearon mucho después de eso y al final terminaron divorciándose. A la fecha, no puedo darle una explicación a lo que viví esa noche. No sé si tuvo algo que ver con el bautizo o no, pero estoy segura de que en este mundo hay fuerzas buenas y malas. No puedo afirmar que existe Dios, pero estoy totalmente segura de que existe la maldad. Mi familia emigró a Canadá cuando yo era muy pequeña. Prácticamente toda mi vida crecí aquí, aunque no me gustaría decir exactamente en qué provincia vivo. Hay una persona involucrada en esta historia que, hasta el día de hoy, no quiere hablar del tema, pero cuando tenía 12 años comenzó a ocurrir algo curioso cerca del lugar donde vivía. Las mascotas comenzaron a desaparecer. En mi familia teníamos 2 perros que también desaparecieron. Casi todos en la comunidad estaban demasiado asustados y disgustados por el hecho de que alguien se estaba robando las mascotas, e incluso hubo algunos casos en los que el responsable había entrado a las casas solo para robar a la mascota, sin llevarse ninguna otra cosa de valor, solo al animal. En ese momento, no comprendía cómo esa persona se pudo haber llevado a mis 2 perros, ya que desaparecieron el mismo día. Estos perros eran de raza pitbull y aunque eran bastante sociables, también se sabían comportar de manera muy agresiva si detectaban cualquier tipo de peligro. Me acuerdo que en una ocasión, durante el almuerzo en la escuela, uno de mis compañeros mencionó que su hermano, quien tenía 17 años en ese momento, había encontrado más de 15 collares tirados a las afueras del bosque que estaba al lado de la carretera. También nos dijo que se veían de diferentes tamaños y era posible que fueran de varias mascotas. Así que esa misma tarde, después de salir de la escuela, todos nos dirigimos al bosque para ver si lo que decía era verdad, y de hecho si había varios collares. Lo primero que hice fue comenzar a revisar uno por uno para ver si se encontraban los collares de mis perros, pero no estaban. Por una parte, me alivié, pero el hecho de que no estuvieran ahí no significaba que estuvieran aún con vida, ya que nadie creía que se llevaran las mascotas para cuidarlas. Todos sabían que debían de estarles haciendo algo porque no había manera en la que alguien necesitara tantos perros y gatos. Recuerdo que mi mejor amiga, Sam, tuvo una idea, sugirió que fuéramos 5 chicos, así que no nos dio miedo entrar a buscar. Creo que caminamos cerca de 1 kilómetro o 2 sin encontrar nada. Ya estaba comenzando a oscurecer, así que decidimos que lo mejor sería volver, aunque Sam, que realmente tenía la esperanza de encontrar a su gato, sugirió que podríamos volver al día siguiente, pero esta vez con más luz de día, ya que era sábado y podríamos recorrer más el perímetro. Cabe destacar que habíamos crecido ahí, así que sabíamos movernos en ese bosque y había muy pocas probabilidades de que nos perdiéramos. Aunque la mayoría de los niños no quiso hacerlo, diciendo que no había motivo para creer que podríamos encontrar a las mascotas en el bosque y que, si las encontrábamos, tal vez no sería como las quisiéramos encontrar. Yo no podía decirle que no a Sam. Era mi mejor amiga y la apreciaba muchísimo, así que le dije que yo la acompañaría. Creo que a la mañana siguiente estuvimos dando vueltas en el bosque durante varias horas y, de hecho, al menos yo ya estaba perdiendo la esperanza de encontrar cualquier rastro de las mascotas perdidas. Aunque Sam me dijo que solo un poco más, y si no encontrábamos nada, volveríamos a casa. Así que acepté y seguimos buscando. Estaba a punto de decirle a Sam que volviéramos cuando, de repente, encontramos algo.
No estoy segura si puedo describirlo detalladamente por este medio, ya que no quiero ser tan gráfica, pero digamos que había algunos animales detrás de un tronco de un gran árbol caído. Sin embargo, ninguno de los animales estaba entero. No parecía que alguien se los hubiera estado comiendo, no era como si solo hubieran arrancado deliberadamente algunas partes de sus cuerpos. Me acuerdo bien que, mientras yo estaba demasiado asqueada por toda la escena, Sam estaba mirando a todos los animales con mucha atención, y un par de minutos después me dijo que lo único que quería era asegurarse de que su gato no estuviera ahí. Nos quedamos cerca de unos 5 minutos totalmente en shock, tratando de procesarlo a nuestra manera. Sin embargo, escuchamos que alguien se acercaba. Sus pasos eran muy pesados y podíamos escuchar cómo las ramas se rompían cuando pisaba. Así que, asustadas, corrimos hasta escondernos detrás de un árbol y esperamos a que quien sea que estuviera ahí se fuera. Creo que, hasta el día de hoy, cuando miro en retrospectiva, en serio me gustaría haber tomado otra decisión, como salir corriendo del bosque en lugar de ocultarnos. Tal vez de esa manera no hubiéramos visto nada de lo que a continuación relataré, pues quien llegó fue un hombre. Era muy alto y tenía su cabello muy largo, claramente era un nativo americano, vestía ropa típica y tenía collares muy extraños colgando de su cuello. Se acercó hacia el lugar donde estaban todos esos animales, los miró por un momento, casi como si estuviera buscando uno en particular. Y después de eso metió su mano a la pila de animales para sacar la parte trasera de un perro negro. Aquel hombre tomó una rama del piso y comenzó a trazar algún símbolo en la tierra, y acto seguido colocó lo que quedaba de ese pobre animal. Después de eso, comenzó a pronunciar algunas palabras en un idioma que hasta el día de hoy desconozco por completo. Acto seguido, le dio una gran mordida. Creo que es más impactante haberlo vivido que escribirlo. Ahora solo lo mordió y comenzó a arrancar con sus dientes algunas partes de carne. En ese momento, se me revolvió el estómago al pensar que cada uno de los animales que habíamos encontrado detrás de aquel árbol derribado había tenido un destino similar. Verlo era bastante repugnante. Trataba de lamer toda la sangre para que ninguna gota cayera al piso. Después de eso, pasó algo todavía más raro. Comenzó a transformarse en un gran perro negro, pero se veía muy extraño, las patas traseras estaban todas deformes, una mezcla entre humano y perro. No tenía orejas, y sus ojos aún se veían como los de una persona. Creo que estuvo transformado como 2 o quizás 3 minutos antes de volver a su forma original, y se notó que esto lo molestó muchísimo, pues cuando estuvo de vuelta en su forma original, dio un fuerte golpe en el suelo y comenzó a decir que no era suficiente una y otra vez. Su cara estaba muy extraña, pues aún tenía unos rasgos caninos, como la nariz y la boca un poco alargada. Todo esto nos asustó muchísimo, tanto así que Sam dio un paso hacia atrás, haciendo un poco de ruido al tronar algunas ramas que estaban ahí. En ese momento, aquel hombre volteó en dirección al árbol en el que estábamos ocultas y comenzó a inspeccionarlo detenidamente. Nosotras solo nos quedamos quietas, tratando de que no nos viera. De repente, esbozó una gran sonrisa, pero era una sonrisa demoníaca que aún no puedo explicar, y dijo que, si no funcionaba con animales, bien podría funcionar con personas. Acto seguido, comenzó a correr en nuestra dirección. Sin perder tiempo, nosotras comenzamos a correr también, tratando de no voltear hacia atrás, aunque escuchábamos claramente que nos estaba persiguiendo, y al cabo de un rato, ya no se escuchaba como si estuviera corriendo en 2 patas como nosotras, sino más bien como si ahora estuviera corriendo en 4. Se burlaba de nosotras y decía que nos iba a atrapar. La verdad no sé en qué momento, pero logramos salir del bosque y corrimos hasta la casa de Sam, que era la más cercana. Una vez ahí, le contamos a su padre lo que había pasado, pero no nos creyó. Nos dijo que quizás alguien había querido asustarnos, pero insistimos tanto que su padre, junto con los 2 hermanos de Sam, fueron a investigar el lugar que les habíamos dicho.
Efectivamente, encontraron muchísimos animales desmembrados, pero no había un solo rastro del hombre o el dibujo que había hecho Sam. Sam y yo nunca nos atrevimos a regresar al bosque. Creo que las desapariciones de mascotas siguieron por cerca de un año más y después todo se detuvo. Hasta el día de hoy, no sé si el hombre logró su cometido o si solo fue a otro lugar a seguir secuestrando mascotas para lo que sea su propósito. No sé si era un brujo o una especie de nahual. La verdad, nunca he querido investigar mucho al respecto, porque solo recordarlo hace que se me revuelva el estómago y me da mucho miedo. De hecho, cada vez que veo a un perro o un gato un tanto más grande de lo normal, me da muchísimo miedo y no me da nada de confianza. Supongo que es una especie de secuela que me dejó el haber vivido algo como eso. En lo personal, lo único que deseo es jamás volver a ver algo así. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.